En la cápsula de hoy vamos a continuar hablando de géneros literarios, pero esta vez lo vamos a hacer hablando del cuento, que es una narración breve de hechos que pueden ser verdaderos o pueden ser ficticios y donde participan pocos personajes, no como en las novelas que pueden ser muchos. Y tampoco hay tramas múltiples, es una sola trama, ¿ok? Por cuento. En los cuentos clásicos las acciones se hacen evidentes desde el principio, por ejemplo, el tiempo y el espacio donde suceden. Un ejemplo de esto sería: había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Ya sabemos que es un rey y dónde vive, en dónde sucede. Por otro lado, los cuentos deben ser leídos de principio a fin. No hay que dejarlos a la mitad, porque como son narraciones breves y tienen una estructura para que no se lea en fragmentos, sino se lea de un jalón, si nosotros lo leemos por partes, el efecto de la historia se perderá. Entonces, esto es importante. Ahora bien, para poder platicar con tus compañeros y analizar cuentos, te voy a dar unas sugerencias que empecé a dártelas en el de la novela. Revísalo y ahí tienes tips. Pero, ¿qué te parece que ahorita vayamos a complementarlas con tips de cómo escribir un cuento para que tú puedas hacer uno? Piensa primero quién va a contar la historia, quién es el narrador y desde dónde. No olvides que una historia tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿ok? Me gustaría compartirte unas reflexiones que Paulina Ugarte nos ofrece en su libro de Cuando el tiempo se convirtió en música, de Editorial Ficticia, y que nos pueden ayudar, por ejemplo, a desarrollar tanto una historia como a trabajar nuestros personajes para que sean más ricos, más completos. Para ello, te voy a dar estas preguntas. ¿Quién es tu personaje? ¿Cómo es? ¿Qué papel juega en la historia? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué relación tiene con los personajes secundarios? ¿Qué piensa? ¿Qué historia antecede al momento que está sucediendo ahorita? ¿Cómo se viste? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere llegar? ¿Qué lo motiva en la vida? ¿Ok? Más o menos con esto construyes tu personaje. En el principio de la historia lo vas a presentar a tu personaje y a los hechos. ¿De qué va a tratar la historia? ¿A quién le va a pasar? Entonces nos vas platicando esto en el inicio de la historia. Ahora desarrolla tu historia. ¿Qué le ocurre a tu personaje? Platica con detalle para que nosotros, lectores, sepamos bien qué le sucede. ¿Se complica? ¿Cómo se complica? ¿Se enreda la trama? ¿Aumenta la tensión? ¿Cómo va a lograr resolver este problema? Esa es la parte más emocionante. ¿Qué pasa y cómo se resolverá? Y chan, 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 chan. El desenlace en esta parte, o sea, el desenlace de la historia, es donde se cierra esta historia, donde se concluye. Deben cerrarse de acuerdo a la lógica del cuento. Pero es importante decirte que estas historias no tienen que terminar y vivieron felices para siempre con un final cerrado. Pueden terminar con un final abierto, pero con la lógica que la historia tiene o ese cuento tiene para que el lector que lo lea sí siente que terminó la historia en ese punto y que sí tiene un fin lógico o un fin con respecto a esa historia. Por otro lado, es muy importante la congruencia y la verosimilitud. Es decir, que el lector sí crea ese mundo que estás planteando, aunque sea fantástico. No importa, el chiste es que no los creamos. Y te voy a dar unos tips de nexos temporales, por ejemplo, para utilizar en la redacción. Antes de, al mismo tiempo, mientras tanto, después, al terminar. También hay conectores de contraste, de adición, de tiempo, de causa y efecto, para ejemplificar o para explicar. Utilízalos.
Porque si tú no repites las mismas palabras, tu historia va a ser mucho más rica en contenidos. No repitas los sustantivos. Puedes utilizar pronombres y sinónimos y antónimos y tu texto va a quedar mucho mejor. Cuando termines el texto, ya toda la creatividad, entonces revisa y corrige la ortografía. Es muy importante antes de publicarlo corregir esta parte. Estos tips espero que te ayuden para organizar tu historia y que escribas una historia súper padre que la puedas entregar en tu salón. Y listo.